Un número considerable de religiosos fue seleccionado entre los 100 mejores, pero solo uno llegó al grupo de los 10 finalistas. Y se trata de un hombre extraordinario que hizo de la compasión su forma de vida, que hizo de su ejemplo la virtud misma del cristianismo, de la palabra de Dios, el camino diario en los páramos de nuestra patria. El hombre que cambió para siempre la historia de los ecuatorianos más pobres, más abandonados, del indio ecuatoriano. Y por eso lo conocemos como el obispo de los indios. Con mucho orgullo, Ecuavisa presenta la biografía de Monseñor Leonidas Proaño. Tú te vas, pero queda. A malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Leído Caspaca, O bien caminamos en el sentido del Evangelio, sin rehuir su incidencia en lo político, abiertamente, o bien con el pretexto que la Iglesia no se mete en lo político, contribuimos a que este sistema de dominación, de pecado, permanezca y se consolide. Y en ese caso somos traidores del Evangelio, ya que el Evangelio es subversivo frente a una sociedad estructurada sobre la injusticia y la muerte. Tú te vas, pero quedan los árboles que sembraste. Aizukuna paksimi tami uyaspa kateknichi kay guamote kitipi punzanta ñukanchik llaqtakunaman imallatukuskata riqsichispa katingapaq. Leonidas Proaño Villalba, hijo de familia pobre, nacido en San Antonio de Ibarra un 29 de enero de 1910, es quien 44 años más tarde recibe la ordenación episcopal como obispo. Proaño era quien menos opciones tenía de entre los candidatos de la terna. Desde su ordenación como sacerdote trabajó con organizaciones de campesinos y obreros católicos. En Ibarra fundó el periódico La Verdad y publicó varios libros. Su carisma, sencillez y gran capacidad de trabajo lo convirtieron en un buen candidato para ser nombrado obispo. Se dice que accidentalmente alguien cambió el orden de las carpetas que iban a ser presentadas al Papa, quedando la carpeta de Leonidas Proaño en primer lugar para ese nombramiento. El 18 de marzo de 1954, el Papa Pío XII nombra como obispo de la diócesis de Riobamba a Monseñor Leonidas Proaño. 2 meses más tarde, llega a su nuevo destino pastoral. La opulencia del recibimiento por parte de la clase acaudalada de esa ciudad contrastó con el sencillo acto de bienvenida que un indígena le diera en la polvorienta carretera. Por fin has venido, Taitamitu, frase profética que marcó la opción de Leonidas Proaño por los más pobres de los pobres. Estos pajonales sirven de testigo lo amargo que pasó por estos retiros. Sudando, sufriendo, yo sirvo al patrón. Él solo me trata de indio ladrón. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Visten de negro o de gris en algunas comunidades. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, ¿cómo viven? Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Por eso, Chaimanta, me voy a educar. Leído Caspaca, me de liberar. La situación actual de los indígenas es dramáticamente distinta a la que vivieron sus abuelos. Tan solo 50 años atrás, era imposible pensar en un alcalde o diputado indio.
Pero todavía la pobreza extrema tiene como escenario a estas tierras que antes fueran de unos pocos hacendados. Solo su enorme fe les da esperanza y coraje para seguir adelante. Kang manghatun Dios yayam. Cristo Pagaycham. Padre Julio Gortaire, ¿cómo era la vida de la hacienda en esos años 60? Bueno, podría recordar esta anécdota de un dueño de hacienda de aquí del sector, invitó a sus amigotes, entre comillas, les dio toros en su hacienda, les dio un gran banquete y después de eso tenía chicas indígenas, solteras o casadas, no le importaba para nada a él, para que gocen sexualmente de ellas. Pues ver qué es lo que se pensaba del indígena. Y lo más duro para mí es que ni siquiera pudieron defenderse, simplemente tuvieron que seguir viviendo en la hacienda porque si no, ¿de qué vivían? Corrían los conflictivos años 60 y a las clases pudientes de Riobamba no les gustaba para nada la cercanía de Monseñor Leonidas Proaño con los indios, ni las campañas de desacreditación, ni los pedidos al Vaticano para su remoción. Están politizadas todas las organizaciones, pero la base fundamental, la toma de conciencia principal es de Monseñor Proaño. Hay quienes dicen que lo indio es apenas el 10% de la población ecuatoriana. Más allá de porcentajes étnicos, el pueblo indio es parte sustancial, constitutiva de la historia, de la vida de nuestro país. Monseñor Proaño reconoció esa médula india
en el hueso flaco de la patria. Monseñor Proaño decía que juntos todos caminamos a la ciudad del hombre y que la convocatoria era ir después a la ciudad de Dios. San Leonidas de los pobres, San Leonidas de los indios, estás entre nosotros. Que amo muchísimo a los indígenas y que en fuerza de ese amor he dado todo lo que estaba de mi parte para el surgimiento de los pobres, de los indígenas, de los trabajadores. Entregar por amor hasta la vida. El amor al pobre, el amor a los desposeídos, el amor a la causa de los pobres, que es la causa de la justicia. Rodeado de la sencillez que en vida profesó, yace en su natal San Antonio de Ibarra el ecuatoriano que en 1986 fue candidato a Premio Nobel de la Paz.